Hay una pregunta que es más peligrosa que cualquier arma, un veneno lento que se bebe a sorbos durante las noches de insomnio. ¿Qué hubiera pasado si todos, absolutamente todos, tenemos un cementerio privado de vidas que no vivimos? Allí enterramos a la persona que no nos atrevimos a besar, el viaje que no compramos por miedo a gastar los ahorros, la carrera que no estudiamos porque nuestros padres querían algo seguro. Con el tiempo, esas tumbas no se cubren de musgo, se convierten en fantasmas. Y estos fantasmas tienen la mala costumbre de aparecerse los domingos por la tarde, susurrándonos al oído que nuestra vida actual es un error, un premio de consolación, una versión barata de la película épica que deberíamos estar protagonizando. Esta historia es para ti si alguna vez has mirado tu vida actual, tu trabajo, tu casa, tu pareja o tu soledad, y has sentido una punzada de decepción, pensando que en algún cruce de caminos del pasado tomaste la dirección equivocada. Es para ti si crees que la felicidad se quedó atrás, en una puerta que cerraste hace 10 años. Nuestro protagonista, Elías, era el arquitecto supremo de su propio arrepentimiento. Vivía en una ciudad gris, perpetuamente cubierta por una niebla baja que parecía reflejar su estado mental. Elías no caminaba mirando hacia adelante, caminaba con el cuello torcido, mirando siempre hacia atrás. Para él, el presente era simplemente una sala de espera incómoda, un lugar sucio y ruidoso donde tenía que estar porque había sido demasiado cobarde para abordar el tren correcto cuando tuvo la oportunidad. Una noche de noviembre, cuando la niebla era tan espesa que borraba los contornos de los edificios, Elías salió a caminar para huir del silencio acusador de su apartamento vacío. Sus pasos, guiados por una melancolía que pesaba como plomo en sus bolsillos, lo llevaron a una parte de la ciudad que no recordaba haber visto nunca. Las calles dejaron de ser de asfalto y se convirtieron en adoquines antiguos. Las farolas eléctricas parpadearon y murieron, reemplazadas por lámparas de gas que emitían una luz amarillenta y enfermiza. Y allí, al final de un callejón sin salida, se alzaba un edificio monumental. No tenía ventanas, solo tenía una puerta inmensa de roble oscuro, tallada con millones de bifurcaciones, como las raíces de un árbol infinito o las venas de un destino complejo. Sobre el dintel de la puerta no había un nombre, sino una inscripción en latín que Elías, curiosamente, pudo entender al instante: Bibliotheca Possibilitatis. La biblioteca de las posibilidades. El aire alrededor del edificio olía a papel viejo, a polvo de estrellas y a esa fragancia dulce y triste que tienen las flores marchitas. Elías sintió una atracción magnética, una gravedad que tiraba de su ombligo hacia el interior. Sabía, con esa certeza que solo se tiene en los sueños, que lo que había allí dentro le pertenecía. Empujó la puerta pesada, las bisagras no chirriaron, suspiraron, y Elías entró en el mausoleo de sus propias decisiones. Si te sientes listo para enfrentar tus propios fantasmas, te invito a quedarte. Suscríbete a este refugio de historias. Aquí no juzgamos tus errores, solo intentamos entenderlos para que dejen de doler. Acompáñame adentro. Elías acaba de dar el primer paso hacia la verdad más dolorosa y liberadora de su vida. Para entender por qué Elías entró en ese lugar, primero debes entender el peso que cargaba. Elías tenía 40 años, pero sus ojos tenían la fatiga de un hombre de 80. Trabajaba como contable en una empresa de logística, un trabajo que no odiaba, pero que tampoco amaba. Simplemente lo toleraba como quien tolera una lluvia ligera. Su vida era una línea recta, segura, predecible y profundamente aburrida. Tenía un sueldo decente, un apartamento ordenado y una colección de discos de jazz que escuchaba con auriculares para no molestar a los vecinos. Pero en su cabeza, Elías vivía en un multiverso de tortura.
Su mayor fantasma se llamaba el conservatorio. A los 20 años, Elías había sido un pianista prometedor. Sus dedos fluían sobre las teclas como agua viva. Había ganado una beca para estudiar en Viena. Pero el miedo, ese viejo consejero traicionero, le habló con la voz de su padre. La música no da de comer. Busca algo seguro. Los artistas mueren de hambre. Y Elías, en un momento de pánico pragmático, rechazó la beca y se matriculó en finanzas. Cada vez que escuchaba un piano en la radio, sentía una náusea física, una sensación de amputación en el alma. Se imaginaba a sí mismo en un escenario de Viena, recibiendo ovaciones, viviendo una vida de pasión y color, muy lejos de sus hojas de cálculo grises. Su segundo fantasma se llamaba Elena. La había conocido en la universidad. Era un espíritu libre, una pintora con manchas de óleo en las manos y risa fácil. Se amaron con furia durante un año. Ella le pidió que se fuera con ella a recorrer Sudamérica, con mochilas y sin planes. Elías dijo que no. Dijo que era irresponsable. Dijo que primero debían establecerse. Elena se fue sola y nunca volvió. Ahora, Elías la buscaba a veces en redes sociales, viendo fotos de ella en playas exóticas, casada con un hombre que parecía sonreír más que él. Ese debería ser yo, pensaba cada noche antes de dormir, abrazando a una almohada fría. Elías no veía su vida actual como una realidad válida. La veía como un borrador fallido, una desviación del guión original. Se sentía un impostor en su propia existencia. Trataba a sus amigos y compañeros de trabajo con una distancia educada, como si fueran actores secundarios en una obra de teatro mala de la que él quería bajarse. Su mente siempre estaba en el condicional. Si hubiera, si tan solo, si me hubiera atrevido, esta obsesión lo había vuelto pasivo. Elías había dejado de tomar decisiones importantes por miedo a equivocarse de nuevo. ¿Para qué intentar salir con alguien nuevo si no iba a ser Elena? ¿Para qué aprender un hobby si no iba a ser el piano en Viena? La parálisis se había instalado en sus huesos. Vivía en modo automático, ahorrando energía para una vida que ya no existía, mientras la vida real se le escurría entre los dedos como arena seca. Era un hombre sentado en un banquete, muriendo de hambre porque se negaba a comer el plato que le habían servido, soñando con el menú que había rechazado hace 20 años, y así, con el corazón lleno de escombros y la mente llena de humo, Elías se paró en el vestíbulo de la biblioteca. El interior era inabarcable. El techo se perdía en una oscuridad vertiginosa. Hileras infinitas de estanterías de madera noble se extendían en todas direcciones, formando laberintos de conocimiento. Pero no eran libros normales, no tenían títulos de autores famosos. Elías se acercó a la estantería más cercana y leyó el lomo de un libro encuadernado en cuero azul. La vida de Juan P. si hubiera aceptado el empleo en Canadá. Se movió a otro. La vida de María L. si no se hubiera casado a los 25. El corazón de Elías dio un vuelco violento. Entendió de golpe dónde estaba. Este no era un lugar de historias de ficción. Era el archivo universal de los caminos no tomados. Era el registro acásico de los arrepentimientos. Y en algún lugar de ese laberinto infinito estaban sus libros. Estaban las vidas que él había asesinado con su prudencia. Estaba Viena. Estaba Elena. Estaba la felicidad que se le debía. Echó a correr. Corrió por los pasillos ignorando las vidas de millones de extraños, buscando la letra E, buscando su propia redención escrita en papel. Elías corrió hasta que sus pulmones ardieron y el eco de sus pasos se convirtió en el único sonido en aquel universo de papel. Finalmente, llegó a la sección E. Era un pasillo tan largo que la perspectiva se curvaba en el horizonte. Allí, en una estantería de caoba que parecía palpitar con una luz tenue,
Encontró su nombre grabado en una placa de bronce: Elías M. Pero no había un solo libro, había cientos. Había volúmenes gruesos y tomos delgados, encuadernados en diferentes colores y texturas. Elías jadeó, abrumado por la magnitud de sus propias renuncias. Había un libro titulado Si hubiera dicho la verdad aquel martes. Otro decía, si hubiera tomado el tren de las 8:00 en lugar del de las 9:00. La microgestión del destino estaba allí, catalogada y disponible. Son pesados, ¿verdad?, dijo una voz a sus espaldas. Elías giró sobre sus talones. Un hombre pequeño, vestido con un chaleco de lana gris y gafas redondas que reflejaban la infinidad de los pasillos, lo observaba desde lo alto de una escalera rodante. Sostenía un plumero de plumas de avestruz y tenía esa expresión de paciencia infinita que solo tienen los bibliotecarios y los enterradores. ¿Quién es usted?, preguntó Elías, con la mano ya extendida hacia sus libros, protegiéndolos como un dragón a su tesoro. Soy el archivero, respondió el hombre, bajando los escalones con agilidad. Y usted es otro turista del arrepentimiento. Llegan muchos por aquí. Todos buscan lo mismo: la validación de que su infelicidad es culpa del universo y no suya. Buscan la prueba de que en otra vida son reyes, amantes perfectos o millonarios. Yo no busco validación, mintió Elías con la voz temblorosa. Busco mi vida, la vida real que debería haber tenido, la que me robaron el miedo y las circunstancias. El archivero sonrió con tristeza. Se acercó a Elías y golpeó suavemente el lomo de uno de los libros con su plumero. El polvo que salió no era tierra, sino pequeñas partículas de luz dorada. Cuidado con lo que lee, Elías, advirtió. Estos libros no son ficciones, son realidades paralelas que se marchitaron al no ser elegidas. Tienen el peso de la verdad, y la verdad, a menudo, no es tan romántica como la nostalgia. La gente viene aquí pensando que encontrará paraísos perdidos, pero olvida que en todas las vidas, incluso en las mejores, llueve, duele y se muere. Déjeme en paz, espetó Elías, su impaciencia convirtiéndose en ira. No había llegado hasta allí para recibir un sermón filosófico. Había ido a recuperar su destino. Solo quiero ver. Tengo derecho a saber. El archivero levantó las manos en señal de rendición y retrocedió hacia las sombras. El derecho lo tiene, la resistencia para soportarlo, eso ya lo veremos. La biblioteca nunca cierra, pero recuerde, mientras lee estas vidas, la suya propia sigue corriendo afuera, sin nadie al volante. Elías ignoró la advertencia. Se volvió hacia la estantería con voracidad. Sus dedos recorrieron los lomos hasta encontrar el título que había brillado en sus sueños durante 20 años. Era un volumen magnífico, encuadernado en terciopelo rojo, con letras de oro que decían: Variación Viena, si Elías hubiera aceptado la beca. Lo sacó. Pesaba. Pesaba como un cuerpo muerto, o como una promesa rota. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Se sentó en el suelo de madera, cruzó las piernas y con el corazón latiendo en la garganta, abrió la tapa. No hubo palabras impresas. En el momento en que sus ojos tocaron la primera página, el mundo de la biblioteca se disolvió y Elías cayó de cabeza dentro del libro. La transición fue instantánea. Dejó de oler a polvo y empezó a oler a cera de piso, a madera vieja y a rosas frescas. Elías abrió los ojos. No estaba en el suelo de la biblioteca. Estaba sentado en una banqueta acolchada, frente a un piano de cola Steinway negro, inmenso y brillante como un lago de petróleo. La luz de unos reflectores cálidos le daba en la cara, cegándolo momentáneamente. Escuchó un sonido que le puso la piel de gallina, el silencio expectante de 2000 personas conteniendo la respiración. Estaba en la sala dorada del Musikverein de Viena.
Miró sus manos. Eran sus manos, pero diferentes. No tenían los callos de sostener bolígrafos, ni la rigidez de teclear en una calculadora. Eran fuertes, flexibles, ágiles. Llevaba un frac impecable. Sin pensarlo, sin dudar, sus manos cayeron sobre las teclas. El acorde de inicio del concierto número 2 de Rachmaninoff estalló en el aire, grave, poderoso, resonando en su pecho como un segundo corazón. Elías tocó. Dios, cómo tocó. La música fluía de él no como algo aprendido, sino como algo sangrado. Sentía cada nota, cada matiz, cada vibración de las cuerdas. No había miedo, no había dudas sobre hojas de cálculo. Solo había pasión pura, cristalina y absoluta. Cerró los ojos y se dejó llevar por la marea de la melodía. Sentía la conexión con la orquesta detrás de él, una maquinaria perfecta de belleza que él dirigía con sus dedos. Era el momento cumbre de su existencia. Era la confirmación de todas sus sospechas. Esto era lo que debía haber sido. Él era un genio. Él era un artista. Su vida de contable era una broma cruel, un error administrativo del destino. Cuando terminó, el aplauso fue un trueno físico que lo golpeó. La gente se puso de pie. Vio rostros emocionados, vio lágrimas, vio rosas cayendo sobre el escenario. Elías se levantó, hizo una reverencia, sudando, jadeando, sintiéndose más vivo que nunca en 40 años. Lo sabía, pensó con una euforia salvaje. Yo tenía razón. Mi vida real es esta. Soy un desgraciado por haberla dejado ir. La escena cambió suavemente, como pasa en los libros cuando pasas de capítulo. Ahora estaba en un camerino lujoso, bebiendo champán. Críticos famosos lo felicitaban. Mujeres hermosas lo miraban con admiración. Se sentía poderoso, validado, importante. Elías leyó y vivió durante horas, o quizás años subjetivos, dentro de ese libro rojo. Saboreó el éxito. Viajó por Europa dando conciertos. Vio su nombre en carteles en París, Londres, Nueva York. Se embriagó con la fantasía perfecta. «¿Ves?», le gritaba mentalmente al archivero. «No llueve aquí. Aquí todo es luz. Aquí soy feliz». Pero Elías cometió el error del lector novato. Se quedó en la introducción y el nudo, fascinado por el brillo, y no se preparó para el desenlace. Porque las vidas, incluso las soñadas, tienen consecuencias. Y el libro de Viena no era un cuento de hadas, era una biografía completa. Y a medida que las páginas avanzaban, la melodía empezó a cambiar de tono. La euforia inicial comenzó a disiparse, dejando paso a algo más oscuro que Elías no había anticipado en sus fantasías nocturnas de contable. La página pasó y los años volaron dentro de la narrativa de Terciopelo Rojo. Elías, todavía embriagado por los aplausos iniciales, se encontró de repente en una habitación de hotel en Tokio. Era lujosa, sí, con vistas a un horizonte de neón infinito, pero el silencio era ensordecedor. Tenía 45 años en esa realidad. Se miró en el espejo del baño. Su rostro estaba demacrado, pálido, casi translúcido. Sus ojos, antes brillantes por la pasión, ahora tenían una red de venas rojas y pupilas dilatadas. Sobre la encimera de mármol no había partituras, sino frascos de pastillas, ansiolíticos para dormir, estimulantes para despertar, betabloqueantes para que las manos no temblaran antes del concierto. La soledad lo golpeó como un puñetazo físico. En esa vida de éxito rotundo, Elías no tenía a nadie. No había esposa, no había hijos, no había amigos de la infancia. Todos se habían quedado atrás, incapaces de seguir el ritmo frenético de sus giras mundiales. Su agenda estaba llena de compromisos, pero su teléfono personal nunca sonaba. Recordó, con una punzada de dolor ajeno, que se había perdido el funeral de su madre porque tenía un recital en Londres que no podía cancelar por contrato. Recordó las navidades pasadas,
cenando servicio a la habitación, viendo la televisión en un idioma que no entendía, rodeado de ramos de flores enviados por admiradores que no sabían ni su color favorito. La música, que al principio era su amante y su salvación, se había convertido en su carcelera. Ya no tocaba por placer, tocaba por miedo. Miedo a fallar una nota, miedo a que la crítica lo destrozara, miedo a dejar de ser el genio y volver a ser nadie. El piano se había transformado en un monstruo de dientes blancos y negros que exigía sacrificios diarios de sangre y cordura. Elías sintió la angustia de ese otro yo subiendo por su garganta. Sintió el deseo abrumador de tomar un puñado de esas pastillas solo para apagar el ruido de su propia mente perfeccionista. ¡No!, gritó Elías en la biblioteca, cerrando el libro de golpe. El sonido fue como un disparo en el silencio de los pasillos. Cayó hacia atrás, jadeando, de vuelta en el suelo frío de la Biblioteca Possibilitatis. Tenía las manos sudadas y el corazón le iba a 1000 por hora. La realidad de Viena no era el paraíso dorado que había imaginado. Era una jaula de cristal, fría y solitaria. Había ganado la gloria, sí, pero había perdido la paz y la conexión humana. La fama tiene mucha corriente de aire, ¿verdad?, dijo el archivero, apareciendo de la nada para reacomodar el libro en su sitio. Uno siempre tiene frío en la cima. Elías lo miró con rabia, limpiándose el sudor de la frente. Esa solo fue una mala etapa, se justificó, tratando de recomponer su fantasía rota. Quizás la música era demasiado solitaria, pero el amor es diferente. El amor lo cura todo. El archivero no dijo nada, solo señaló con la barbilla hacia una sección inferior de la estantería. Allí estaba el libro que Elías había evitado mirar hasta ahora, pero que deseaba con cada fibra de su ser. Estaba encuadernado en tela de color verde esperanza, pero el lomo estaba desgastado, como si hubiera sido leído muchas veces. El título brillaba débilmente. Variación Helena, el viaje a Sudamérica. Ahí está la felicidad, murmuró Elías, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. Ella era mi alma gemela. Si me hubiera ido con ella, todo habría sido perfecto. No necesitaría fama, solo nos necesitaríamos el uno al otro. Arrancó el libro del estante. No esperó advertencias. Lo abrió con desesperación, buscando el calor de la mujer que nunca debió dejar ir. Elías aterrizó en una playa de Brasil. El sol le calentaba la piel y el olor a sal y coco llenaba el aire. A su lado estaba Helena. Tenía 22 años, el pelo revuelto por el viento y esa sonrisa que a él le paraba el corazón. Se estaban besando con la intensidad de quienes creen que el mundo se inventó ayer solo para ellos. Vivían en una cabaña sencilla, pintaban cuadros por las mañanas y hacían el amor por las tardes. Era el paraíso bohemio con el que Elías había soñado en su oficina gris. Lo sabía, pensó, llorando de alivio dentro de la visión. Esto es vida. Pero el libro, implacable, siguió pasando páginas. El capítulo del idilio terminó pronto. La realidad práctica comenzó a filtrarse como humedad en las paredes. El dinero se acabó a los 6 meses. Los cuadros de Helena no se vendían. Los ahorros de Elías desaparecieron. La cabaña romántica se convirtió en un cuarto húmedo y lleno de insectos, en un barrio peligroso donde no podían pagar el alquiler. Elías sintió cómo cambiaba la dinámica entre ellos. El hambre y la incertidumbre agriaron el amor. Empezaron los reproches. Él, el pragmático reprimido, empezó a culparla a ella por su falta de estabilidad. Por tu culpa dejé mi futuro, le gritaba ese otro Elías durante una discusión acalorada bajo la lluvia. Podría tener una carrera, podría tener una casa, pero estoy aquí comiendo arroz y frijoles todos los días. Y ella, la musa libre, se marchitó bajo el peso de la amargura de él.
Eres un lastre, Elías, le respondía ella con los ojos llenos de decepción, ya no de amor. Viniste conmigo, pero nunca dejaste tus miedos en casa. Me estás apagando. Te has vuelto un viejo amargado a los 25 años. La relación se volvió tóxica. Se aferraban el uno al otro no por pasión, sino por miedo a admitir que se habían equivocado. Elías vio, con horror, cómo ese otro yo empezaba a beber barato para soportar el fracaso. Vio cómo Elena lo engañaba con un turista francés, solo para sentir un poco de ligereza, un poco de la alegría que Elías le había robado con sus quejas constantes. El final del libro no fue una muerte trágica y romántica, fue mucho peor. Fue un abandono vulgar. Elena se fue una mañana mientras él dormía la resaca, dejándole una nota en una servilleta. Te quise, pero no puedo cargarte más. Vuelve a tu oficina, ahí es donde perteneces. Elías se vio a sí mismo, con 30 años, solo, sin dinero, sin carrera y con el corazón roto de una manera irreparable, pidiendo dinero en un consulado para poder volver a casa, derrotado y humillado. Esa versión de Elías volvió a la ciudad gris, pero volvió peor. Volvió cínico, lleno de odio hacia las mujeres y hacia el arte, convertido en una sombra mucho más oscura que el contable aburrido que era en la vida original. Elías cerró el libro verde con un golpe seco. Lo dejó caer al suelo como si quemara. Retrocedió hasta chocar con la estantería de enfrente, respirando con dificultad. No, gimió. No puede ser. Ellos se amaban. Nosotros nos amábamos. Se amaban en la potencia, no en el acto, dijo el archivero, recogiendo el libro del suelo con respeto. El amor joven es ideal porque no tiene que pagar facturas ni soportar rutinas. Usted idealizó a Elena porque ella se fue antes de que la vida pudiera estropearlos. En su memoria, ella es perfecta. En la realidad, bueno, la realidad desgasta todo lo que toca. Elías se agarró la cabeza con las manos. Sus dos grandes pilares, Viena y Elena, se habían derrumbado. Sus fantasías de escape resultaron ser trampas mortales. Entonces, ¿mi vida es la mejor opción?, preguntó Elías con una voz pequeña, llena de una esperanza frágil. ¿Eso es lo que intenta decirme? ¿Que soy afortunado de ser un contable aburrido? El archivero soltó una carcajada seca que resonó por los pasillos. Oh no, no se confunda. Su vida actual tampoco es una maravilla. Es mediocre, tibia y está llena de miedo. No estoy aquí para decirle que usted vive en el mejor de los mundos posibles, como un pangloss barato. Elías lo miró confundido y desesperado. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Si Viena es un infierno solitario y Elena es un desastre tóxico y mi vida real es gris, ¿dónde está la vida buena? ¿Dónde está el libro donde soy feliz? Tiene que haber uno. Hay millones de libros aquí. Elías se giró frenéticamente hacia las estanterías, dispuesto a sacar todos los volúmenes, a buscar la aguja en el pajar, la combinación perfecta de decisiones que le daría la paz. Si hubiera estudiado arquitectura, si hubiera aceptado la oferta en Canadá, si hubiera comprado aquel billete de lotería. El archivero lo miró con una mezcla de lástima y severidad. Puede pasar la eternidad buscando, Elías. Muchos lo hacen. Se quedan aquí, leyendo vidas que nunca tendrán, hasta que se convierten en polvo y pasan a formar parte de la biblioteca. Pero le diré un secreto. El libro que usted busca no está en estas estanterías. ¿Dónde está?, gritó Elías. Está en su bolsillo. Elías se llevó la mano al bolsillo de su abrigo, confundido. Sus dedos tocaron el cuero gastado de su pequeña agenda personal, esa libreta barata que usaba para apuntar reuniones, listas de la compra y fechas de vencimiento de facturas. La sacó lentamente.
Era un objeto triste en comparación con los tomos encuadernados en oro y terciopelo de la biblioteca. Tenía las esquinas dobladas y una mancha de café en la portada. ¿Esto?, preguntó Elías incrédulo. ¿Mi agenda? ¿Este es el libro de la felicidad? Aquí solo hay obligaciones y aburrimiento. Dentista martes 16:00. Comprar leche. Revisión trimestral. Esto es basura. El archivero negó con la cabeza y descendió el último escalón de su escalera. No mire lo que está escrito, Elías. Mire lo que no está escrito. El anciano tomó la agenda de las manos de Elías y la abrió en la fecha del día siguiente. La página estaba en blanco. Aquí está la diferencia fundamental. Todos los libros de estas estanterías, las millones de vidas que usted no vivió, tienen algo en común. Ya están terminados. La tinta está seca. El final es inamovible. En el libro de Viena, usted termina solo y adicto. En el libro de Elena, termina abandonado y cínico. No puede cambiar ni una coma de esas historias porque no sucedieron. Son fantasmas estáticos. El archivero le devolvió la agenda, golpeando la página en blanco con su dedo índice. Pero este libro feo y manchado de café, es el único que tiene tinta fresca. Es el único donde el final no está escrito. Usted desprecia su vida porque la compara con fantasías editadas donde nunca llueve. Pero la realidad, esa realidad gris que tanto odia, es la única que tiene el potencial de la sorpresa. En Viena, usted es un esclavo de su éxito pasado. Aquí, mañana, usted podría hacer cualquier cosa. Podría renunciar, podría viajar, podría aprender a cocinar, podría volver a tocar el piano, o podría no hacer nada, pero la pluma está en su mano, no en la del destino. Elías miró la página en blanco. Siempre le había parecido un vacío aterrador, una prueba de que no pasaba nada interesante en su vida. Ahora, por primera vez, la veía como un espacio libre. Pero ya es tarde, murmuró Elías, aferrándose a su vieja excusa como a un escudo. Tengo 40 años. No puedo ser concertista en Viena. No tengo 20 años para irme de mochilero. Esos trenes ya pasaron. Por supuesto que pasaron, respondió el archivero con brutal honestidad. Usted no puede tener la vida de los 20 años. Esa es la tragedia de crecer. Las puertas se cierran. Pero hay miles de otras puertas que se abren. Puertas que usted ni siquiera mira, porque está demasiado ocupado llorando frente a las que se cerraron. Usted no puede ser el joven prodigio de Viena, ¿cierto? Pero, ¿quién le dijo que no puede tocar música? ¿Quién le prohibió sentarse al piano? ¿Fue el universo, o fue su propio orgullo herido el que dijo, o soy el mejor del mundo, o no soy nada? La pregunta golpeó a Elías más fuerte que cualquier revelación anterior. Se dio cuenta de que el archivero tenía razón. No había dejado la música porque no tuviera tiempo, la había dejado por rencor. La había castigado. Había decidido que si la música no le daba fama y dinero, entonces no merecía la pena. Había convertido su pasión en una transacción fallida. He estado en huelga contra mi propia vida, susurró Elías, sintiendo cómo las lágrimas le picaban en los ojos. Exacto. Se ha sentado en el banquillo a esperar que el entrenador lo saque del partido y lo ponga en otro equipo, en otro estadio, en otro juego. Pero solo hay un juego, Elías. Y se está jugando ahora mismo, mientras usted lee libros de historia ficción en la oscuridad. El ambiente de la biblioteca comenzó a cambiar. Lo que antes parecía un santuario majestuoso, ahora se sentía como lo que realmente era, una cripta. El olor a polvo se hizo insoportable, el olor de cosas muertas y secas. Elías sintió un peso asfixiante en el pecho. Miró las estanterías infinitas y ya no vio oportunidades perdidas. Vio lápidas. Cada libro era una tumba de un yo que nunca existió.
Y él estaba allí, vivo, respirando, enterrándose voluntariamente con ellos. «Quiero salir», dijo Elías con urgencia. «No quiero leer más. No quiero saber qué hubiera pasado si hubiera comprado bitcoins, ni si hubiera aprendido alemán, ni si hubiera dicho sí o no. Me da igual». «Es una elección sabia», asintió el archivero. «Pero para salir, debe dejar algo aquí. No puede llevarse el peso». «¿Qué peso?» «La esperanza de que el pasado podría haber sido diferente». El archivero señaló la puerta de salida, que ahora parecía brillar con una luz tenue y lejana. «Muchos salen por esa puerta, pero llevan los libros escondidos bajo la chaqueta. Siguen pensando en Viena mientras cenan con sus esposas. Siguen pensando en Elena mientras abrazan a sus hijos. Y así, nunca están realmente fuera. Si quiere irse, tiene que aceptar que Viena murió. Tiene que aceptar que Elena es una extraña. Tiene que perdonarse a sí mismo por haber elegido la seguridad. Tiene que abrazar a su yo contable y decirle: «Tú eres el que sobrevivió. Tú eres el real». Elías miró hacia el pasillo oscuro donde descansaba el libro rojo de Viena. Sintió una punzada de dolor, un duelo real por la muerte de ese pianista famoso que vivió en su cabeza durante 2 décadas. Era como despedirse de un hermano gemelo. «Adiós», susurró al vacío. «Eras brillante, pero eras mentira». Luego pensó en Elena, en la chica de la playa. «Adiós», dijo, soltando el aire que había contenido durante años. «Fuimos hermosos, pero nos hubiéramos destruido». Se giró hacia el archivero. El hombre pequeño sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. «Vaya, Elías. Vaya y ensucie esa página en blanco. Cometa errores nuevos. Los errores nuevos son mucho más divertidos que los viejos arrepentimientos». Elías caminó hacia la puerta monumental. Empujarla requirió un esfuerzo titánico, como si tuviera que empujar el peso de sus propios miedos. La madera crujió, protestó, pero finalmente cedió. Una ráfaga de aire frío, húmedo y sucio de la ciudad real le golpeó la cara. Olía a gasolina, a lluvia y a basura. Olía a vida. Elías cruzó el umbral y la puerta se cerró tras él con un sonido definitivo, como la tapa de un libro que se cierra para no volver a abrirse jamás. Elías se encontró de nuevo en el callejón sin salida. La niebla se había levantado un poco, y las farolas eléctricas volvían a zumbar con su luz blanca y artificial. Miró hacia atrás. No había ningún edificio monumental, solo una pared de ladrillo vieja con un grafiti descolorido que decía: «El futuro es ahora». La biblioteca de las posibilidades se había desvanecido, replegándose en los pliegues de su subconsciente. Metió la mano en el bolsillo y sacó su agenda. Seguía allí, manchada y fea. La abrió. La página de mañana seguía en blanco. Una sonrisa pequeña, tímida, se dibujó en su rostro. No era la sonrisa eufórica del pianista ovacionado, ni la sonrisa apasionada del amante en la playa. Era una sonrisa tranquila, la sonrisa de alguien que ha dejado de correr en una cinta estática. Caminó de vuelta a su apartamento. Al entrar, el silencio ya no le pareció acusador, sino acogedor. Era un lienzo. Se quitó el abrigo y miró su salón. En una esquina, cubierto por una sábana y usado como mesa para poner revistas, había un teclado eléctrico viejo que había comprado hace años y que nunca encendía. Elías quitó las revistas, quitó la sábana. El polvo se levantó en el aire. Conectó el enchufe a la pared. Se sentó en la banqueta, que crujió bajo su peso. Sus dedos, rígidos por la falta de práctica, se posaron sobre las teclas de plástico. No estaba en el Musikverein. No había público. No había críticos. Probablemente sus vecinos se quejarían si tocaba muy fuerte. Tocó una tecla, un do central. El sonido fue simple, sintético, imperfecto, pero fue real.
Elías empezó a tocar una escala, torpemente al principio. Se equivocó, se rió, volvió a intentarlo. No estaba tocando para ganar una beca, no estaba tocando para demostrarle nada a su padre. Estaba tocando porque le gustaba el sonido. Empezó a improvisar una melodía sencilla, una canción triste y dulce que hablaba de niebla y de libros cerrados. Y mientras tocaba, en la soledad de su apartamento de contable, Elías sintió algo que no había sentido ni siquiera en sus mejores fantasías. Sintió paz. La paz de estar exactamente donde tenía que estar. Sacó su agenda y un bolígrafo. En la página de mañana, debajo de revisión trimestral, escribió con letra firme: 18 SEO, clase de cocina italiana, porque siempre quise aprender. 19:30, tocar el piano, solo para mí. Cerró la libreta. La vida gris empezaba a tener pinceladas de color. No eran colores neón ni dorados, eran colores pasteles, modestos y humanos, pero eran suyos, y eso era suficiente. Dejamos a Elías redescubriendo la música en su salón, reconciliándose con la imperfección de su teclado eléctrico, y es hora de que nosotros cerremos también la puerta de esa biblioteca imaginaria para volver al mundo real. Pero antes de irte, quiero que hagas un ejercicio de honestidad brutal. Mira tu propia estantería mental. ¿Cuántos libros tienes ahí acumulando polvo? ¿Cuántas veces a la semana visitas el tomo titulado "Si no hubiera roto con ella" o "Si hubiera aceptado ese trabajo en el extranjero"? Es una costumbre casi masoquista de la mente humana. Somos adictos a torturarnos con versiones idealizadas de nosotros mismos. Y la trampa es perfecta, porque en esas vidas imaginarias nunca hay tráfico, nunca te duele la espalda y nunca te aburres. Comparamos la película editada y con efectos especiales de lo que pudo ser con el documental crudo, sin guión y a veces tedioso de lo que es. Y, por supuesto, la realidad siempre pierde. La historia de Elías nos enseña que el arrepentimiento no es una señal de que te equivocaste de camino, es simplemente el costo de oportunidad de estar vivo. Elegir es renunciar. No puedes tocar el piano en Viena y ser contable en tu ciudad al mismo tiempo. No puedes estar soltero y casado a la vez. Cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a 1.000.000 de otras cosas. Y eso duele. Pero ese dolor no significa que tu elección fuera mala. Significa que eres humano y que tu tiempo es finito. El peligro real no es haberse equivocado en el pasado. El peligro es dejar que ese error fantasma te paralice en el presente. El peligro es convertirte en un espectador que critica su propia vida desde la grada en lugar de bajar al campo a jugar el segundo tiempo. Quiero que entiendas algo fundamental. El camino no tomado no es mejor, solo es diferente. Y lo más importante, es desconocido. Idealizamos el "y sí", porque lo llenamos con nuestras esperanzas, pero olvidamos llenarlo con los problemas inevitables que habrían surgido. Si hubieras tomado ese otro camino, tendrías otros problemas, otras tristezas y otras rutinas. No existe la vida libre de dolor. No existe la ruta perfecta donde todo es euforia constante. La única vida que tiene valor real es la que estás respirando ahora mismo, con sus facturas, sus días grises y sus pequeñas alegrías cotidianas. Esa es la única donde tienes poder de acción, así que te propongo un trato. Hoy, cuando termines de leer o escuchar esto, imagina que vas a tu biblioteca mental, tomas todos esos libros de lo que pudo haber sido y les prendes fuego. Míralos arder, despídete de ellos, diles: gracias por la fantasía, pero tengo trabajo que hacer aquí. Y luego, mira la página en blanco de tu día de hoy. Quizás ya no puedes ser astronauta ni estrella de rock, pero puedes ser un mejor amigo, puedes aprender algo nuevo, puedes perdonar a alguien, puedes disfrutar de una taza de café.
La felicidad no está en la otra orilla, está en la capacidad de nadar en el agua en la que estás ahora. Si esta historia ha tocado alguna fibra sensible en ti, si te ha ayudado a soltar un poco de ese lastre del pasado, entonces mi trabajo aquí ha terminado. En este canal nos dedicamos a esto, a limpiar las lentes con las que miramos nuestra propia existencia para poder ver la belleza que tenemos delante. Si quieres seguir explorando estas verdades incómodas pero sanadoras, te invito a suscribirte. Únete a nosotros. Aquí no te prometemos vidas perfectas, pero te prometemos ayudarte a enamorarte de la tuya, tal y como es. Deja de leer el libro de ayer. Toma la pluma. El capítulo de hoy está esperando a ser escrito, y te aseguro que, con todos sus borrones y tachaduras, será una obra maestra porque será real. Hasta la próxima historia.